¿Qué pasa, Mix? Vamos con noticias en Valencia en un minuto y pico, el único noticiario que necesitas ver a la semana. Sí, el noticiario ha vuelto y si te esperas al final te explicaré por qué dejamos de hacerlo. La primera noticia nos lleva a Benimaclet, donde un piromano se ha hecho 18 contenedores, varios coches y alguna que otra moto. Me dirás, ¿ha sido detenido? ¿No ha sido detenido? Ha sido detenido, pero ya ha sido puesto en libertad. Si nos acercamos por esta zona de la ciudad, también vemos que al ladito de Alboraya han sido avistados varios jabalíes. Parece que han bajado a buscar comida y esto ha llamado la atención de la gente, pero lo que ha llamado más atención a la gente ha sido el zorro que ha sido visto en la ciudad de Valencia y esto sí que no tiene explicación. Hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, tenemos la noticia de que un imitador de Franco se ha paseado por el centro de la ciudad. Algunos gritaban ¡viva, viva Franco! Y la policía, ¿qué ha hecho? Pues la policía no tenía nada que hacer, porque en este país no es ilegal hacer esto, que se lo digan a los alemanes, que fliparán con esta noticia, pero lo que sí que ha hecho es multarlo porque iba en un descapotable sin el cinturón de seguridad puesto. Ahora, Pachi, no te metas en política, tenemos nuevo presidente, tenemos a Pérez Llorca, que ha hecho unas declaraciones ayer. Mi idea es mantener un contacto normal con Mazón, pero el presidente soy yo y el Consell depende de mí. Este es uno de los motivos por el que dejamos de hacer el noticiario, ¿vale? Porque la política valenciana dejó de hacer gracia hace un año y sigue sin tener gracia, pero bueno. Hay que seguir. Seguimos. Se flexibiliza la moratoria por los apartamentos turísticos. Bueno, por los bajos turísticos. Se han dado unas nuevas licencias, la gente ha dicho, ¿pero aquí qué pasa? Y yo te digo, en tu barrio se seguían haciendo, en el mío se seguían haciendo. ¿Tú te crees que la gente hace inversiones en ocasiones de cientos de miles de euros sin tener clarinete que va a poder abrir? Yo creo que no. ¿Qué dice el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento dice que en un año y medio han cerrado más de 1.000 pisos turísticos. ¿Dónde? ¿Y hace cuánto que Echi no se queja del tráfico? Pues en este año se ha quejado muchísimo del tráfico, sobre todo del tráfico. Un tema recurrente es el de las motos. De las motos en la plaza del ayuntamiento le molestan un puñado. Y bueno, hablando de tráfico, también decir que la alcaldesa ha subido un reel diciendo que, bueno, que se ha cometido la mayor obra en Giorgeta de los últimos 20 años en la ciudad y la gente se la ha tirado encima. ¿Para qué queremos aceras de 7 metros? O sea, están flipando. Los que antes se metían contra Ribó, las quejas que le iban a Ribó, ahora le van a la alcaldesa. O sea, es un mundo muy loco. Por cierto, Ribó ha declarado ayer, en los juzgados, por el tema de la piscina de Alboraya. Esta piscina que era de Alboraya, pero que se hizo en huerta protegida valenciana de la ciudad de Valencia, pues Ribó ha dicho que él no sabe nada, que los socialistas. Con esto, señores, doy por finalizado el noticiario, la nueva temporada del noticiario. Creo que me he metido un poquito con todos, con los socialistas me podía haber metido muchísimo más, ¿vale? Pero es que el tema ya lo tienen ellos como para que alguien más les haga la zancadilla. Se lo hacen solitos. Dicho esto, Mix, ¿te ha gustado? Comenta. ¿No te ha gustado? Comenta. Comparte y